Quizás un día fui a mercar, estaba haciendo mucha sed, me tomé cualquier cosa que veía por ahí porque no podía esperar a pagarlo, no sé qué, y después la botella se quedó por ahí, nunca se pagó y digamos que yo dije, esto es posible. Quien no ha ido a un supermercado y ha deseado simplemente tomarse una botella de algo y dejarla por ahí antes de salir no tiene ni idea de lo que es la adrenalina. Y Oscar tiene eso súper claro aparentemente. Digamos, no era como, hoy a partir de tal día empecé a robar, estaba muy extraño, sino que se trataba de otras cosas, entonces como que nunca, no hay como, quizás no hubo, pues el principio evidentemente es la primera vez, pero no hubo como un proceso de, bueno, hoy que va a ser el día en que me robo este Gatorade, voy a pensarlo y voy a pensar, bueno, cuál es mi estrategia o algo así. No, eso nunca existió. Pues que podría salir mal. Pues que podría salir mal. Que podría salir mal en este podcast. Hola a todos y bienvenidos a ¿Qué podría salir mal? Este es el podcast del tiempo en el que por medio de historias de la gente queremos que a quienes se identifican con esas historias no les vaya tan mal en situaciones similares que puedan enfrentar. Yo soy Maru Lombardo, soy periodista de Especiales Digitales. Este es nuestro episodio número 15, así que estoy muy contenta porque todos sigan acá con nosotros. Cada vez tenemos más descargas, cada vez tenemos más reproducciones. Recuerden que nos pueden escuchar en las plataformas de Spreaker, Spotify, en iTunes, y estamos en todas sus aplicaciones favoritas para sus celulares y cualquier cosa en las que escuchen los podcasts. Y también recuerden que nos pueden contactar por medio de redes sociales para contarnos sus historias, sus anécdotas y hacer parte de nuestros episodios. En Twitter estamos como @especiales_et y en Facebook estamos como /especialeset. Hoy tenemos una coyuntura chévere porque por primera vez somos 3 personas en los micrófonos. Hoy me acompaña nuevamente la maravillosa María Paulina Arango de la sección de Tecnósfera. Pau, ¿cómo vamos? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez. Me encanta. No, y hoy nos traes una historia, Pau, que en verdad para mí merece una joya. Es la joya de la corona de este maravilloso podcast. Y hoy también tenemos de invitado a Santiago Amaya, que él es psicólogo de la Universidad Javeriana. Es la primera vez que tenemos un invitado profesional pues no nosotros que no somos profesionales realmente, sino que estamos posando en este podcast, sino un profesional de verdad en el podcast. Santiago, gracias por venir. Con mucho gusto. Y bueno, es la primera vez de Santiago en cualquier medio de este estilo, así que también estoy emocionada por eso. Bueno, antes de entrar a la historia particularmente, quería que nos planteáramos una pregunta, y es, chicos, ¿qué experiencias de robos han tenido ustedes, sobre todo en esta maravillosa ciudad que sabemos que es muy amable con los transeúntes y con todas las personas que circulan por las calles? No sé si ustedes quieran empezar a hablar de sus experiencias de robo, o mejor empiezo yo, que igual se las tengo todas, no importa. ¿Ustedes, chicos? Bueno, pues a mí no me han atracado y eso ha sido una cosa, digamos, casi que milagrosa. ¿Nunca te han atracado en Nunca Colombia? me han atracado, nunca. No. Pero a veces me da miedo decir que nunca me han atracado porque siento que va a pasar la próxima vez que salga a la calle. Como una especie es como un de karma a la presagio. inversa, sí. Pero sí me han hecho el famoso cosquilleo muchas veces, que le sacan a uno las cosas del bolso, del bolsillo. Me ha pasado en muchas partes y me han robado hasta 3 celulares en un año con esa modalidad. Y hasta frente a mí prácticamente lo han hecho también, sin yo darme cuenta, y eso me parece muy fuerte. Son expertos. Santi, ¿a ti? A mí me han atracado. De hecho, me han atracado 4 veces. Uy, fue puto. Lo curioso es que las 4 veces que me han atracado tenía el celular y 15,000 pesos. Entonces ¿Siempre tenías 15,000 pesos? Siempre tenía 15,000 Ok. pesos. Entonces ya me encargo de no tener 15,000 pesos.
O sea, es la mala cábala para que te roben los 15.000. Sí, ha sido una casualidad bastante curiosa. Ok. Entonces, las 4 veces, de hecho, la última vez ya fue hace unos 5 años. Pero no se me olvida que llegaron 4 personas en 2 motos y cada uno tenía un estilo particular de cuchillo o puñal. Ok. O sea, te exhibieron una cantidad de puñales y Sí. te sacaron todo. Por Dios. Ay, lo lamento. No, no, mi experiencia de robo más fuerte que tuve en esta ciudad es un poco ridícula, la verdad, pero sí fue fuerte para mí. Estaba caminando en un parque por la noche, pues eran las 7, tampoco era tardísimo, y me rodeó un grupo de niños, de adolescentes, como de 13, 14 años. Y eran chicos que tenían uniforme de colegio privado. Ok. Obviamente el colegio no lo voy a nombrar acá, pero tenían uniforme de colegio privado y me acuerdo que me preguntaron la hora. Me dijeron, señora, ¿se me puede dar la hora? Y yo estaba como, ok. Claro, obviamente nosotros pues yo no uso reloj, usaba el celular para ver la hora. Y saqué el celular para ver la hora y se lo llevaron. Y salieron corriendo y se dispersaron como hormigas. Y eso fue todo. Ya después, pues en otras ocasiones sí me sacaron el celular. ¿Cómo le dicen el hormigueo? ¿Cosquilleo? ¿Cómo es? Cosquilleo. Eso, cosquilleo, que le dicen ustedes acá, que me parece una gran expresión, por cierto. Me sacaron el celular de las maletas, sí, 3 veces en 2 meses, siempre la misma vuelta. Pero no, de hecho atracado nunca me ha pasado. Nunca me han puesto ni un puñal, ni nada por el estilo. Me parece interesante que acá compartamos la experiencia del celular porque pues es el hurto más común que hay en Bogotá, pero además porque no sé si a ustedes les han pasado cuando les roban el celular, por ejemplo, que sienten como que de verdad les quitaron algo supremamente importante para ustedes, como que de verdad, como que y empiezan a tener ese tic a veces como de revisar el celular y se acuerdan que me lo acaban de robar y la rabia es aún mayor y es un apego que uno tiene como ese tipo de objetos que me parece muy llamativo y no sé ustedes qué piensan de ese apego que tenemos a los objetos que hace que los robos sean muy graves, sobre todo si nos roban un celular y no, por ejemplo, una manzana. Yo creo que ¿Sí? el tema iba en la utilidad. Por ejemplo, 2 veces que a mí me han robado el celular. Una fue, yo estaba en otro país, entonces quedé completamente como en shock, no sabía qué hacer porque sí, o sea, ahí tenía todo, me podía comunicar, tenía las reservas de hoteles y bueno, entonces fue un embale, literalmente. Y otra vez fue viajando hacia otro municipio. Okay. Entonces tampoco tenía cómo comunicarme y decirle a la gente que me iba a recoger en cierto punto del camino, porque no iba hasta la terminal como tal, sino que me bajaba antes, entonces no sabía cómo coordinar. Entonces ahí, en esos 2 puntos en los que la utilidad se me vio completamente frustrada, sí me dio durísimo, más allá que el objeto preciado de ay, el celular lo quiero, fue que lo necesitaba y ya estaba embalada. Además que hoy en día con todos los chats también el celular se ha vuelto de cierta manera un espacio privado. Uno tiene conversaciones de trabajo, de cosas que uno le confiesa, le cuenta a los amigos, a la pareja si tiene. Entonces, claro, eso genera cierto vínculo con el celular por esa nueva dinámica que también tiene. Entonces, cuando uno se los llevan, cuando uno le quitan el celular, le están quitando cosas de uno, conversaciones privadas de uno, que son para uno o para la persona, y uno no sabe qué utilidad le vayan a dar. Entiendo, bueno, y en cuanto a Oscar, que es el nombre que decidí ponerle a la persona que nos mandó este testimonio, pues él nos cuenta que nunca le han robado, o por lo menos nunca se ha dado cuenta que lo han robado. Pero no me he dado cuenta. O sea, ha sido sigiloso. Bueno, chicos, yo acá quiero plantear una pregunta y quiero hacer la salvedad de que este podcast no está hecho para que la gente se autodiagnostique, ni mucho menos, pero me parece importante tratar este testimonio como es, y es a partir pues, de decisiones conscientes que tomaba la persona. Y en esa medida, Santiago, ¿tú crees que en este testimonio estamos frente a un caso de cleptomanía? Pues, bueno, yo no creo, y acá también aprovecho a dar una salvedad. Sí, claro. En Colombia la ley 1090, que es la que regula el trabajo de los psicólogos, dice que nosotros no podemos dar un concepto de alguien que no hayamos evaluado. Ok. Entonces lo
más en sentido de hipótesis y Claro. desde netamente lo teórico y la información que se dio. Perfecto. Pero con el caso que se presenta, yo no creería que es una cleptomanía. ¿Por qué? La cleptomanía está marcada por un impulso que la persona siente que lo lleva a tomar un objeto. Y una vez sí, digamos, estaba caminando, se largó a llover, y yo me empapé los pies, digamos, me metí el pie en un charco y tenía la media muy mojada y todavía me quedaba todo el día, o sea, digamos, la mitad del día por estar fuera de la casa. Entonces yo dije, no me puedo quedar medio, como todo lo que me falta, con la media mojada. Entonces dije, voy a comprar una que queda cerca. Cuando fui a comprar las medias, las filas eran absurdas y yo dije, tengo mucho afán, tenía que llegar rápido a un lugar. Me metí las medias rápido, digamos, las escondí, no me acuerdo muy cómo fue, pero cuando salí del lugar, los cositos empezaron a hacer pipi, 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 y ahí me dio mucho pánico, entonces salí casi que corriendo. Acá hay algo muy importante, y es que él de un momento a otro paró más por el miedo de ser capturado que por cualquier otra cosa. Un cleptómano no podría hacer eso porque es un impulso que no puede controlar. Ahí está la importancia de la cleptomanía como trastorno o como situación psicológica que requiere de un tratamiento e inclusive en algunas ocasiones podría requerir de medicamentos. Entonces que una persona pare de esa manera tan puntual por el miedo a ser capturado y que esa sea su motivación y que lo haya podido llevar a cabo, no estaría de cleptomanía. Yo creería que aquí sería más un caso de distorsiones cognitivas. ¿Qué es eso, las distorsiones cognitivas de las que estás hablando? Las distorsiones cognitivas son narraciones, se podría plantear como narraciones que las personas forman cuando lo que piensan y su comportamiento no se alinean, o para no sentir culpa bajo el comportamiento que está llevando. Digamos, en casos de violencia de pareja, lo INAH establece que es una distorsión cognitiva frecuente que se ve, es que estos actos de violencia que se están dando son actos de amor hacia la pareja. Siento que no le estaba robando el rostro, sino que había el logo de una corporación, no el rostro de una persona. Entonces creo que eran cosas absolutamente distintas. Quizás mi excusa para esto era como, ya tiene demasiado dinero, un gay, pero no le va a hacer nada. Pero ya no pienso eso. Y eso se ve mucho en lo que él decía de que no le está robando a una persona, sino le está robando a una entidad invisible o este centro comercial, o que no le está robando a nadie porque todavía está en el centro comercial. Ahí es una distorsión cognitiva de que no le está haciendo daño a nadie, entonces puedo hacerlo. Y que va un poco más de la mano con el patrón de comportamiento que él presenta, pues que él dice presentar. Acá Oscar tiene algo que aclararnos sobre si tenía que enfrentar una situación como de sospecha. Y creía que si alguien me paraba y me decía, pero no lo va a pagar, no sé si cuando al final yo guardo la botellita y ya, y después yo dejaba la botella pero ya tirada. Chicos, si ustedes, digamos, en el caso, supongamos que Oscar le hubiera hurtado este tipo de cosas, pues como él decía que eran bebidas, comidas, o sea, cosas que realmente, o sea, cuya utilidad es más bien temporal, digamos, de cierta manera, ¿no? Si se las hubiera robado a personas, concretamente, ¿ustedes cómo verían este caso o qué piensan? Pues, silencio sepulcral, me encanta. Ahí yo creo que podrían haber pasado dos cosas. O se habría adaptado a la situación y podría haber generado otra distorsión cognitiva para seguir robando, otro estilo de justificación, o de pronto, por la misma justificación que plantea, lo habría hecho una vez y parado. Allá depende mucho de su estructura psíquica, pero con lo que plantea mi hipótesis es que podría haber pasado dos caminos. O genera una nueva distorsión cognitiva que le permita robarle a individuos, en su cabeza de individuos, o a partir de la primera vez le generaría culpa y no repetiría y volvería a estos centros. Pau.
Pues yo me pregunto cómo sería ese tipo de robos, ¿no? Sería Claro. muy también como de la mano que él lo cuenta, que llega y lo coge y ya. O sea, entraría a la casa de un amigo, entraría a la nevera, sacaría una bebida y se la tomaría. Así casi que en la pues en la cara, porque así era como lo hacía él. Él no lo escondía, o sea, él no se sacaba una gaseosa en el abrigo y se la tomaba afuera, él se la tomaba en el mismo lugar, en el mismo establecimiento. Entonces yo me pregunto más cómo sería ese robo en caso de que fuera una persona, porque yo no sé si ustedes, pero yo he hecho eso, digamos, con amigos que tengo mucha confianza. Llego a la nevera, cojo algo que tienen y me lo empiezo a comer, pero eso no Sí. lo considero yo como un robo, ¿no? Claro, total. Y yo les hacía esta pregunta específicamente porque me pregunto qué rol juega la empatía, Santiago, en este tipo de actos que uno puede cometer, justamente por lo que él dice que no veía un rostro particular en lo que él estaba haciendo en el centro comercial. ¿Cómo funciona la empatía en estos casos? Pues la empatía es fundamental porque la empatía es lo que nos relaciona, lo que nos permite relacionarnos con la otra persona y tener comportamientos prosociales y no que lo puedan dañar. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Y es un caso que pasa, que se puede ver a nivel general en otros escenarios, como cuando se dan muertes, datos de muertes, estadísticas, que lo vuelve algo muy abstracto. Y el cerebro humano en muchas ocasiones no puede dimensionar eso, entonces no lo puede procesar empáticamente. Puede que racional sí, pero no empáticamente. Ok. Entonces, en esos escenarios, cuando es un ente abstracto al que se le roba, hay ciertas dificultades para la empatía. No obstante, no es una regla de oro. Ahí ya también depende mucho del desarrollo de la persona, donde se activa la empatía porque se comprende que cuando se está robando uno de estos centros, son individuos los que se ven afectados. Entonces, ahí también depende de el nivel de empatía de la persona que tenga o cómo lo tenga desarrollado. Pero hay la empatía es cuando ya se percibe que es a otro individuo al que se le está haciendo daño. Usualmente es lo que nos detiene de continuar haciendo esas conductas que generan daño. Ok. Pero cuando no es un individuo, sino es un ente abstracto, la empatía no lo puede procesar tan rápido o de manera tan natural. Que siento que es algo que nos pasa, por ejemplo, cuando, no sé, cuando hablamos de, cuando le echamos la culpa, por ejemplo, al Estado de cosas o a, no sé, los políticos, cuando hablamos como una especie de entidad extraña. O sea, siento que muchas veces en el lenguaje generalizamos para como despegarnos un poco de eso con lo que no nos queremos relacionar. Y no sé si tiene mucho que ver ahí con desatarnos de la empatía o si me estoy inventando cualquier cosa, pero me parece que cuando nos queremos distanciar de un otro, lo generalizamos para no relacionarnos con él precisamente, ¿no? No sé. Sí, de hecho, si tú miras en las estrategias en la psicología de guerra o en la psicología bélica, una de las estrategias psicológicas que se utiliza para facilitar generar un enemigo es volverlo un otro, es volverlo un ente ajeno, donde se reduce a una sola entidad, a un solo factor malvado, o se vuelve completamente abstracto al humano. Entonces acá se presenciaba un poco eso, donde el centro donde él robaba no era una persona, no era de nadie, estaba ahí, ignorando todo el proceso que conlleva que esté ahí. Qué fuerte. Entonces es un otro al que le está robando, no es a una persona. Entonces ahí, y esa es una estrategia que se encuentra mucho nuevamente en la psicología de guerra o en la psicología a veces de manipulación. Claro, entiendo. Quiero traer a colación ahora, chicos, un caso que hubo en el 2012. Yo en esa época no estaba en periodismo ni nada, recién me estaba graduando del colegio y era ajena a todas estas discusiones terribles que tenemos ahora, pero en el 2012, en este maravilloso país que ustedes llaman Colombia, hubo un caso de un campesino en Cali que robó unos caldos de gallina de un supermercado y le iban a dar 6 años de cárcel. A mí me da hasta risa porque es como, claro, porque nuestra cultura del robo casi que no es tan, el hurto, perdón, casi que no es tan penalizado ni expuesto de una forma pública tan agresiva como pasó con este caso. Entonces cuando pasa es como un poquito ridículo para mi gusto. Pero bueno,
El hombre estuvo en prisión de 2 a 3 meses, si no estoy mal, y pues enfrentaba una condena de 2 a 6 años de cárcel porque se robó unos caldos de costilla. El almacén en cuestión pues le pidió una indemnización de unos 120,000 pesos, si no estoy mal, y pues el hombre los tuvo que pagar al final, entonces pues salió de prisión por eso. El debate que hubo alrededor de este caso fue que el hombre alegaba que estaba pasando por un periodo de hambre muy fuerte y que por lo tanto su abogado decía que el robo estaba justificado porque pues era un hombre que estaba pasando por pobreza extrema y todo este show no ameritaba señalarlo de esa manera. Y me parece interesante que en el caso de Oscar, él mismo dice que no veía sus actos como algo justificable necesariamente porque era algo que podía evitar y no tenía ninguna necesidad particular de hacerlo, pero él dice algo que me parece una teoría que me parece interesante y quiero que ustedes escuchen de su propia voz. Pues me parece que igual es un acto injustificable, pero es interesante, y esto lo escuché en una película que vi hace muy poco, que habla justamente de gente que iba a la tienda a robar, que se podía robar o que había justificación, entre comillas, muy grandes cuando las cosas no le pertenecían todavía a nadie. Entonces, digamos, las cosas que están como todavía no le pertenecen a nadie, pues digamos que ahí había ese pacto de digamos que no había una culpabilidad como le robé a esta persona o a otra persona. Bueno, y también cabe preguntarnos en qué momento Oscar dejó de cometer estos hurtos a los supermercados y por qué, y si en este momento lo volvería a hacer, ¿no? Imaginé escenarios terribles y dejé de hacerlo por eso, pero digamos que por ahí desde que tenía 13 años iba a mercar con mis padres, digamos que me tomaba un Gatorade y dejaba la botella por ahí. O cogía un chicle, me lo comía y dejaba el paquete por ahí y lo dejaba quizás en un lugar donde podía volver al otro día por el otro chicle y así. No quiero correr el riesgo de ser descubierto. O sea, si hubiera la certeza de que no pasaría nada, quizás sí, pero ya esa certeza es imposible. Entonces prefiero no entrar en ese juego. Chicos, acá quiero pasar a esas preguntas súper polémicas que me encantan y es para lo que estamos en este estúpido podcast, y es ¿por qué la gente cuando tiene la oportunidad de hacer cosas que consideramos malas o antisociales de cierta manera, las hace? Que yo sé que no es todos los casos, pero recordemos, ¿ustedes se acuerdan del caso de esta artista que si no estoy mal era belga? Bueno, ya me voy a acordar el nombre y el país de donde era, pero era una artista de performance que se había quedado durante muchas horas frente a una mesa con un montón de objetos y le decía a la gente que ellos podían hacer lo que quisieran con ella y con esos objetos. Entonces, entre esos objetos había, por ejemplo, una pluma, había un esfero, había papel, pero también había una pistola con balas, había cuchillos, había espinas de rosas, un montón de cosas. Y la mujer, la promesa que le hacía a la gente era que ellos podían hacer lo que quisieran con ella y ella no podía reaccionar. Ese era el experimento. La mujer, en varias entrevistas que dio, por ejemplo, con The Guardian y otros medios, decía que ella pensaba que iba a salir muerta realmente de ese experimento. Y al final pues salió sangrando, llorando, como que sí le hicieron mucho daño, pero pues no atentaron contra su vida directamente. ¿Por qué la gente cuando tiene la posibilidad de hacer eso lo hace? ¿Qué pasa? Santi, ¿qué pasa? Pues no hay una respuesta. Okay. La primera respuesta es que no hay una Ahí respuesta. vamos. No, mentiras. Una de estas se ve a distorsiones cognitivas, pero no solo las distorsiones cognitivas. Acá y podemos ver varios experimentos. Uno es uno famoso, conocido en psicología, es el de Zimbardo. Okay. También conocido como el experimento de la cárcel, donde unos estudiantes se hicieron de presos y otros de guardias. Y unos que estaban de guardias
empezaron a aprovechar el poder que tenían para abusar un poco de los presos. Entonces ciertas personas, cuando se ven en un escenario de poder, que no tienen una formación de cómo lidiar con el poder, o que nunca han tenido poder y nunca se les ha enseñado esos aspectos, aprovechan esa situación de poder para ejercerlo independientemente de las consecuencias que puedan tener sobre otras personas u otros objetos. Ya si nos vamos a otro experimento, está el de Milgram, que es el de los electroshocks, que Milgram se preguntó si las personas si se podía volver a cometer algo como el Holocausto. Okay. Cogió casi 1000 estadounidenses sanos y encontró que si una figura de autoridad les ordenaba electrocutar a alguien más allá de lo saludable, la gran mayoría lo hizo. El experimento se ha replicado unas 2-3 veces y las veces que se ha replicado se sigue encontrando ese resultado. Entonces, a veces esa oportunidad se da por una figura de autoridad que lo ordena. Ok. Otras ocasiones... Qué miedo, ¿no? Sí, es espeluznante. Otras ocasiones se da, ¿por qué? Porque el locus de control de la persona es externo, entonces lo que impide que entre en aspectos, comportamientos antisociales es el castigo o la norma. Entonces, pero cuando no hay posibilidad de castigo, la persona aprovecha. Mientras que si la persona tiene un locus de control interno, la persona no entra en estos comportamientos. Entonces, hay también, por eso es tan importante una formación integral en las personas, para que cuando no haya estas situaciones lo hagan. Ok. Hay otras situaciones que es ya sencillamente por necesidad. Entonces la persona tiene hambre. Claro, como lo del caldo. Como lo de los caldos. Sí. Si bien no es justificable, lo explica. Claro. Entonces la persona tiene la necesidad, está la oportunidad, no ve posibilidad de castigo, lo aprovecha. Y lo otro, se ha encontrado que a veces el pensamiento de estas situaciones es un poco racional económico. Entonces la gente calcula riesgo contra ganancia, ve mayor posibilidad de ganancia que de riesgo, entonces lo aprovecha. Digamos, eso se ve a veces en las ocasiones más espeluznantes y peligrosas en las que se ve, es en varios escenarios de delitos sexuales, donde la víctima está inconsciente, no hay forma de que los capturen, entonces se aprovechan. Ok. Y se generan justificaciones cuando en verdad, pero también se ven escenarios donde hay una posible víctima en estado de alcoholismo o algo de eso, y la persona no se aprovecha. Entonces, digamos, es ahí lo que nos indica de que no sea una ley natural y que no se produzcan todos los escenarios, es que se pueden hacer procesos de prevención y se puede prevenir para ya sea robarse algún centro comercial o aprovecharse de una persona en una situación de vulnerabilidad. Entonces eso lo que se indica es que no es algo natural ser humano, sino un proceso de aprendizaje que se puede prevenir. Yo diría que también es como, puede ser el tema de que hay cosas que ya están muy normalizadas. Entonces, claro, o sea, matar a alguien es como un caso súper extremo, por así decirlo, pero colarse en el transporte público, pues todo el mundo lo hace, yo también lo hago y ya, claro. Hijo de madre, o sea, pues no pasa nada porque todo el mundo lo hace y a nadie le dicen nada. Entonces, creo que también a veces pasa eso, yo sé por dentro que está mal y que debería pagar mi pasaje, pero pues todo el mundo lo hace. Total, y hay una cosa que también decía Oscar que remite a una conversación que ya habíamos tenido con Santiago en otro momento, que es que no hay un sentimiento de culpa, por ejemplo, hacia estos grandes almacenes porque realmente la pérdida que le está generando no es lo suficientemente significativa o grande como para preocuparse por ello. Y es interesante como esa relación que empiezan, por ejemplo, en el caso de Oscar, que empieza a establecer como con esta gran entidad a la que solamente le está pues robando una amiguita y a la que es una entidad que en cambio quizás a los ciudadanos le puede estar quitando gran parte de algo, sea de su dinero, de sus bienes, de sus impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que me acabo de acordar, Pau, con lo que decías de colarse, por ejemplo, en el Transmilenio y todo el tema, que mucha
muchas de las excusas de la gente para hacer eso es que ellos están pagando con sus impuestos este sistema y además están pagando un pasaje que es carísimo por un servicio que es malísimo y por lo tanto yo tengo el derecho de colarme, ¿sí? ¿Eso en psicología tiene algún nombre o cosa particular? Sí, de hecho, cuando se mira en psicología la corrupción, algo que lleva a los comportamientos corruptos y se evidencia mucho en estos escenarios es que cuando la gente siente, y tal cual como lo presentamos, cuando la gente siente que el contrato social se ha roto. Desde chiquito he tenido esa... No, todo bien. Cuando la gente siente que el contrato social se ha roto, es una excusa para colarse o para entrar en actos de corrupción porque están recobrando lo que se les prometió. Okay. Acá, ¿qué sería? En el mismo ejemplo del Transmilenio. Se promete un servicio bueno de transporte rápido, económico. ¿Y qué es lo que pasa? No sucede. Ahí se rompe el contrato social y se genera esa justificación de colarse. Bueno, y me pregunto si Oscar va a seguir perpetuando el crimen organizado en Colombia. Vamos a escuchar qué tiene que decir. No, ya no. Si quizás hace mucho la respuesta pudo haber sido distinta. Nosotros llevamos teorizando acá sobre el poder, el Estado, la empatía humana, pero digamos la verdad, o sea, yo de verdad parece que Oscar hacía las cosas porque podía y por joder. Y quiero traducir eso otra vez a psicología si es que estamos en ese plan. Bueno, y es que el tema de la adrenalina, pues a la hora de hacer este tipo de cositas, como de romper un poquito las reglas y de sentirse como súper bien en el proceso, me imagino que habrá tenido algo que ver en esto. Y Santiago, me pregunto si eso en psicología sí es considerado un factor importante para cometer actos como este o no sé, ¿tú cómo lo has visto? Para algunos individuos, o sea, no para todos, pero hay individuos que entran en algunas conductas antisociales por el gusto, por la adrenalina, por el riesgo de que lo atrapen, por el no dejarse atrapar, porque encuentran placer en eso. Sí, porque genera cierto placer y si no perciben una víctima grande, no lo hacen con más gusto. Entonces sí, hay individuos que lo hacen simplemente porque les gusta. Y yo te tengo una pregunta, ¿eso hace que alguien empiece literal robando unos chicles y termine robando un banco? Que a mí siempre chiquita me decían eso en el colegio como para que nadie robara. Nos decían, el que empieza robando unos chicles termina robando un banco. Pero es como, esa es como la pregunta del que empieza fumando marihuana, termina... metiendo heroína sí o sí, ¿no? Digo, no sé si es la misma pregunta, pero bueno, ya dejo a Santiago que responda. Pues en psicología, cuando se genera ese proceso que arranca con algo chiquito y termina con algo grande, Zimbardo lo llamaba el efecto Lucifer. Y él decía, como gente prosocial termina haciendo cosas muy antisociales. Y él siempre decía, arranca por las cosas pequeñas. Pero no se puede ser reduccionista. Al igual que con el ejemplo que se utiliza con las drogas, no, hay gente que arranca con marihuana, se queda con marihuana, nunca genera adicción, nunca genera un comportamiento desviado y sigue. Acá también hay gente que se queda en los chicles. Sigue siendo robo, pero no necesariamente implica... Es un riesgo que depende de la persona, o sea, depende de la historia de aprendizaje de la persona, de si tiene alguna psicopatología, si no tiene alguna psicopatología, pero no es, al igual que con la droga, no es una cadena de que si tú arrancaste con un chicle ya estás obligado de que vas a terminar robando un banco. ¿Y ustedes creen que ese efecto Lucifer nuestros papás lo usan como para crearnos una especie de sistema de temor para no cometer ningún acto que pueda como desencadenar eso independientemente de quién seamos? ¿O por qué siempre se usa esa figura como para educarnos de cierta manera? No sé, ¿qué piensan? De sus experiencias personales también. Porque tal vez yo creo que uno no siempre empieza por lo más grande, ¿cierto? Uno no empieza como por el riesgo mayor, sino a veces una acción, un errorcito que se cometió, ya lo toman para que
tú aprendas de que eso puede tener unas implicaciones mucho más grandes si se lleva como a una escala mayor. Entonces, creo que hacen esa semejanza para cortar el problema de una vez y que no escale. Y aquí yo me voy a alejar un poquito a la psicología de menor, más a experiencia personal. A veces también creo que es porque los criaron así, ellos los criaron con ese miedo. Entonces, y pues ellos lo hacen, muchas veces cuando lo dicen es con la mejor intención y que realmente creen que es así. Entonces no tienen la claridad de que puede que no, y prefieren, acá también mirándolo desde una perspectiva más positiva, a partir del afecto que le tienen al hijo, prefieren no arriesgarse. Entonces prefieren decir, prefiero que no robe porque no sé si se va a quedar con los chicles o va a terminar con el banco, o no sé si se va a quedar con la marihuana o alguna adicción. Entonces en parte los formaron así, y es la vía del menor riesgo por afecto de cuidado al hijo. Recuerden que la música de este podcast es de Audio Network. Los episodios son dirigidos por mí y editados por Julián Castiblanco y por mí. Natalia Bonet, que es editora de especiales digitales, revisa el podcast antes de su publicación. También recuerden que si quieren mandarnos sus historias, reacciones a nuestros episodios, etcétera, pueden contactarnos por redes sociales. En Twitter estamos como @especiales_et y en Facebook como /especialeset, todo junto. También pueden enviarnos un correo a especialesmultimedia@eltiempo.com contándonos la anécdota que quisieran compartir con nosotros, y nosotros nos contactaremos con ustedes para que sean nuestro próximo episodio. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en 2 semanas. Por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.